El principio de dirección presidencial es uno de los tres ejes sobre los que se configura el funcionamiento del órgano gubernamental. Dirección presidencial, colegialidad y responsabilidad subsidiaria, junto al principio departamental. Existen varios factores constitucionales que tienden a establecer un cierto liderazgo del presidente del Gobierno. Por un lado, el proceso o mecanismo de investidura, regulado por el artículo 99 del texto constitucional. No en vano, allí se establece que el candidato propuesto por el rey a la presidencia del Gobierno expondrá su programa político de gobierno. Una confianza otorgada en consecuencia sobre su persona y un programa. Confianza que no se otorga a ese futuro equipo de gobierno, a esos ministros que la Cámara desconoce quiénes serán finalmente. Vinculado a ello, el artículo 100, el hecho de que el nombramiento de los demás miembros del Gobierno se lleve a cabo por el rey a propuesta de su presidente. Nombramiento y también cese. Pues por Real Decreto podrá crear, suprimir o modificar los diferentes departamentos ministeriales, correspondiéndole la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del Gobierno. Una deslegalización necesaria en materia organizativa. Convoca, preside y fija el orden del día en las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62G del texto constitucional. En palabras de Barcendón, su papel de director y coordinador del Gobierno le permite al presidente establecer sobre los miembros del mismo una relación de mando-obediencia, cuya sanción última es la destitución. En buena lógica, le compete la atribución de la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros del Gobierno, conforme prevé el artículo 98. Resolverá los eventuales conflictos de atribuciones que pudieran surgir entre los diferentes ministerios. También el mecanismo previsto en la cuestión de confianza, artículo 112, o la disolución de las cámaras, artículo 115, como competencias al presidente atribuidas, son otros de los elementos que nos ponen de manifiesto esa clara primacía. La exigencia de una necesaria previa deliberación en Consejo de Ministros poco añade, puesto que en cualquier caso se trata de una competencia exclusiva ese planteamiento de esa cuestión o esa disolución de las cámaras. Interesa también destacar que el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad también le corresponde en exclusividad, según dispone el artículo 162.1a del texto constitucional. Y el presidente representa al Gobierno, no lo establece de forma específica el texto constitucional, aunque resulta evidente. Sí lo establece la ley del Gobierno, por el contrario, en lugar destacado. Establece el programa del mismo, determinando las líneas directrices de su política. Propone la convocatoria de un referéndum consultivo, eso sí, con la preceptiva previa autorización del Congreso de los Diputados. Dirige la política de defensa. Ejerce respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Principio de dirección presidencial, por tanto, que se compagina con la colegialidad y la responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno, y con el principio departamental, que otorga al titular de cada departamento de autonomía y, por supuesto, de responsabilidad dentro del ámbito de su respectiva gestión, que se articulan, más siendo, como hemos apuntado, el determinante el principio de dirección presidencial, el principio de canciller, frente al principio departamental o ministerial o principio de gabinete. Todos estos ingredientes constitucionales que, como apunta Alzaga, aspiraban a garantizar una cierta preeminencia del presidente del Gobierno, han terminado por dar sus frutos con creces, entre otras razones porque la férrea jerarquía de los partidos, todavía en 1978 no intuible en su magnitud presente, le convierte en más que eso, líder del partido mayoritario, vencedor de las últimas elecciones generales, ello en un país demasiado proclive a valorar mucho más las imágenes personales que las ideas o programas de los partidos. Apuntar por último que para ser presidente del Gobierno, al igual que para el resto de miembros del Gobierno, solo se exigirá ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo y no encontrarse inhabilitado por sentencia judicial firme para ejercer empleo o cargo público. No se exigen otros requisitos como una mayor edad, por ejemplo, como se hace en Estados Unidos, 35 años para poder ser elegido presidente en los Estados Unidos de América. Para la figura potestativa del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno, disponibles por el presidente, para el procedimiento específico de investidura del presidente, para el procedimiento ordinario, extraordinario, nos remitimos a las correspondientes voces grabadas en este mismo proyecto.